Amén. Sea el shalom, queridos hermanos. La paz del Señor nuevamente. Es gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. El Señor les bendiga. Hemos estado, como ustedes saben, con mi esposa en Argentina, sirviendo al Señor, haciendo también la obra de Dios. No sé si tenemos el sonidista para acá un chiquitito, porque si no vamos a despertar el barrio. Gracias, querido hermano. Gloria a Dios. El Eterno les bendiga, queridos hermanos. Venimos hablando en el último tiempo, ustedes pueden ver el perfil, obviamente de ir buscando la liberación total. Hoy no estaremos hablando precisamente de eso, pero cada tema tiene que ver con esa liberación que el Señor quiere operar en nuestras vidas. Como ustedes saben, es un ministerio de enseñanza, de exhortación. En otro momento vendrán los evangelistas, gloria a Dios, pero hoy necesitamos nuevamente esa exhortación. Quiero hablar, hermano, dentro de las posibilidades que tengamos del tiempo, del pueblo rebelde y contradictor. Venimos hablando en el último tiempo de que hay una raíz verdadera y hay una raíz falsa. Desde hace mucho tiempo, y sobre todo en este final de los tiempos, estamos viendo cómo el Señor está separando el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, y no todo lo que brilla solo, como dice el refrán. ¿Y por qué viene esta palabra? Rogando al Señor que nosotros no nos convirtamos en ese pueblo rebelde. ¿Y cuándo un pueblo se convierte en un pueblo rebelde? Cuando no quiere oír la voz del Señor, cuando no quiere obedecer la voz del Señor, como decía la hermana que estaba compartiendo al principio, cuando solamente queremos seguir las señales, cuando solamente queremos los milagros y no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor dio su vida, como se estaba diciendo, estaremos celebrando en breve la Pascua, recordándola. El Señor dio su vida no para que nosotros sigamos en un estado de rebeldía, sino en un estado de santidad y de obediencia. Vamos a comenzar el libro de Isaías, capítulo 30, el libro de Isaías, capítulo 30, gloria al Señor. Esta palabra, hermano, que a veces es como un alcohol que hace arder la herida, es buena para nosotros, para que muchas personas dentro de las congregaciones se despierten, porque están andando por el camino ancho que va hacia la perdición. Es algo que puedo decir con toda autoridad, es algo que se está viendo. No solamente que hay un mundo perdido, sino que hay una congregación perdida. Y repasen los primeros capítulos que estamos hablando de la liberación. Veo, noto pastores, líderes, hermanos, congregaciones de años que verdaderamente no son libres. No han sido liberados del pecado. Y no han sido liberados del pecado como estamos enseñando porque no conocen la verdad o porque rechazan la verdad. Juan capítulo 8 dice claramente: conoceréis la verdad y la verdad los hace libres del pecado. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿O va a seguir justificando su pecado por los siglos de los siglos? Cuando usted acepta al Señor, usted está aceptando a su Señor y Salvador, está aceptando a aquel que tiene el poder de perdonarlo, pero no solamente de perdonarlo, tiene el poder de ayudarlo a vivir una vida liberada de toda influencia del pecado. Isaías 31, para comenzar: ay de los hijos que se apartan, dice Yahweh, el gran yo soy, ¿verdad?, para tomar consejo y no de mí. ¿De quién está hablando acá, hermano? Está hablando del pueblo de Israel, amén. Ay, ese ay es un ay de juicio de los hijos, de aquellos que son parte del pueblo del Señor, pero que ahora están tomando la decisión de apartarse, dice Yahweh, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Mantenga abierto ese libro. Hoy estamos ante una sociedad, por decirlo de una manera evangélica cristiana, con sus mañas, buscando cobijarse bajo alguna cubierta que tenga otro espíritu que no sea en realidad el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Los creyentólogos de hoy en día dicen: no, pero yo estoy buscando al Señor. Yo pregunto: ¿a qué Señor está buscando?
Porque acá dice la Escritura que los hijos de Israel en esta oportunidad, el capítulo 30, los primeros 40 capítulos de Isaías están hablando de cómo el reino del norte, las 10 tribus de Israel están a punto de ser destruidas por Asiria. Dios lo va a permitir justamente por esto, hermano. ¿Cuál es el consejo que usted está buscando, querido hermano? ¿Cuántos quieren el consejo del Señor? El consejo que viene a través de la palabra del Señor. Entonces, hermano, como dice el refrán, muchos están buscando la quinta pata de gato, que no la tienen. ¿Para qué? Para añadir pecado a pecado. El consejo de Dios te quiere quitar del pecado. La revelación del Señor te quiere dar victoria sobre el pecado, el adulterio, la inmoralidad, la fornicación, la pornografía, la idolatría, el orgullo, la soberbia, los celos, la envidia. Qué tremendo, mi querido hermano. Dice acá que no buscaban el consejo del Señor y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Sigamos en el mismo capítulo, en el versículo 9. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Gloria al Señor, aleluya. Tenemos que escuchar palabra de Dios, hermano. Qué poco se escucha palabra de Dios en las congregaciones. Se escucha mucha palabra de hombre. Se escucha mucha palabra trastocada, un evangelio diferente, un evangelio extraño, un evangelio prostituido. Dice el verso 9, porque este pueblo es rebelde. Esto es lo lindo de la Escritura, hermano, que el Señor no miente como algunos de nosotros. El Señor viene con toda la luz, el Señor viene con toda la verdad. ¿Eres rebelde o eres obediente? ¿Quieres el consejo del Señor o quieres el consejo del diablo? Porque el diablo ha entrado dentro de las congregaciones. Sinagoga de Satanás. Juan 8, ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre el diablo. El Señor le dice a los fariseos, este pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, los mandamientos del Señor. Hermano, toda persona que diga ser creyente, cristiano, hijo de Dios y no quiere oír los mandamientos del Señor son un pueblo rebelde. Dios no le dio la facultad ni la autoridad ni a usted ni a mí de cambiar lo que está escrito en la palabra del Señor. Quien agregue o saque, acarrea todos los juicios que caerán, como dice el libro de Apocalipsis. Shema Israel, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Este otro estudio que estamos haciendo los días martes, hemos comenzado hablando los que siguen al extraño. Yo no sé ustedes, hermano, pero yo no quiero seguir un camino de mentira, un camino de falsedad. Hoy la falsedad se está multiplicando grandemente. Quien se moleste con esto, que se moleste, lo lamento, lo dije ayer a la noche y lo vengo diciendo en muchos lugares, salga corriendo de cualquier lugar donde haya falsedad. No escuché ninguna vez. Si tu pastor es falso, no es un verdadero pastor. ¿Sí o no? Hay congregaciones falsas, hay movimientos falsos. El diablo se disfraza como ángel de luz y aún sus ministros, dice la palabra del Señor. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 23 en adelante. El Señor nos devuelva esa maravillosa identidad, que seamos verdaderos. Gloria a Dios, porque todo árbol que no da buen fruto, como vengo ministrando en otras sesiones, será cortado. No lo busque ahora mientras busca Jeremías 5:23, pero en Mateo 15 ayer leíamos, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Porque el Señor le echó una maldición a esa higuera que solamente tenía hoja. Porque esa higuera que representa al pueblo de Israel no era el verdadero pueblo de Israel, sino que estaba siguiendo las tradiciones, los mandamientos de hombre, y esa higuera fue maldecida. Ese pueblo de Israel, 40 años después de la muerte y resurrección del Señor, fue juzgado a través del imperio de Roma. Pero hay profecía, el Señor dice que levantará una nueva higuera que va a brotar, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
¿A quién tengo frente a mis ojos en esta mañana? ¿Ustedes son falsos? ¿Son verdaderos? ¿Son rebeldes? ¿Quiénes son ustedes? Tengo buena memoria, me acuerdo hace muchos años, en algún otro estudio, creo que el pastor Domínguez citó algo acá, de una experiencia que él tuvo. Él es muy perdonador, yo sé que él es muy perdonador, muy amoroso, con la gracia del Señor, ¿no? Creo que cuando hablaba de deuda o algún tema dijo, levantó la mano, quiso compartir, está muy bien, ¿verdad? Tenemos que compartir de lo que vivimos, nuestras experiencias, ¿verdad? Sujeten a ese niño, por favor, que no se lleve el trípode solamente por delante, ¿no? Habló de que había ayudado a alguien y lo dejaron con la carga de la deuda de la moto, si mal no recuerdo. Qué tremendo, hermano. Cuánta gente incumplidora, cuánta gente rebelde, cuánta gente mentirosa, que vos querés ayudar, si querés darle un impulso, tenés condiciones, obviamente, le ayudó a pagar, pero le tenía que devolver el dinero. Entonces, hermano, estamos en medio de comunidades que se llaman, que dicen ser cristianas, pero que son mentirosas. Jeremías 5:23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Los profetas nunca le daban la espalda a lo que el Señor quería hablar. Hoy queremos dar vuelta a las páginas de la Biblia porque queremos agradar a medio mundo, pero los profetas estaban bajo la unción del Espíritu y tenían que decir las cosas tal como el Señor las quería transmitir. Este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, ¿verdad? Obviamente el rebelde siempre se aparta, o vuelve a Egipto o vuelve a una congregación que tenga la influencia de Egipto, que le permita seguir adelante con su rebelión, con su pecado. Y obviamente el diablo es muy astuto, el diablo influencia para mal, el diablo va a decir, bueno, Pastor Jiménez, lo que pasa es que yo me tuve que ir con usted muy duro. No, hermano, es duro su corazón. La palabra del Señor no la podemos adulterar, la podemos hacer aguachenta, porque usted tiene ese espíritu de rebelión y quiere seguir adelante con algún tipo de pecado. Dice el verso 24, y no dijeron en su corazón, te vamos ahora y a Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de ustedes el bien. Tarde o temprano el pecado va a traer consecuencias. En este caso está hablando de la lluvia que era necesaria para poder sembrar y cosechar. El pecado trae consecuencias, ¿sí o no? Está escrito en la palabra, El Señor actuará seguramente también con cierta misericordia, porque Él no quiere la muerte del impío, del malvado, sino que el malvado vuelva de su mal camino, pero hay consecuencias. Siempre ponemos el ejemplo del hijo pródigo. Él se fue contento, lo mató en vida a su padre, porque pedir la herencia en vida era matarlo. Tengan cuidado con sus hijos. Pero el Señor actuó con sabiduría, con autoridad y también con piedad. Permitió que lo perdiera todo. Uno se va contento, dice, viste, me salí con la amiga, me voy con los fangotes de dólares acá en la billetera. Pero la forma que te llevas ese dinero, como dice la Escritura, el diablo vino a robar, vino a matar, vino a destruir. Entonces, mi hermano, hay consecuencias. Hay consecuencias, mi hermano, cuando fornicamos, cuando adulteramos, cuando nos salimos del plan soberano del Señor, de la voluntad de Él en nuestras vidas. Verso 26, porque fueron hallados en mi pueblo personas impías, malvadas. La palabra impío, ¿dónde fueron hallados? ¿Dónde estaban estas personas? Dentro de la comunidad, pero obviamente que el Señor los iba a sacar, los iba a cortar. Hay veces que una rama tiene que ser desgajada, tiene que ir al cautiverio para aprender la lección. Eso está en Romanos 11. Y luego dice que esa rama desgajada, que fue como el hijo pródigo, puede volver a ser injertada si
Señor esté operando, que el Señor esté obrando, que la rebelión no esté gobernando más nuestra vida. ¿Cuántos quieren someterse en amor al Señor? No hay nada más lindo que estar verdaderamente libre. No hay nada más maravilloso que poder cumplir con la voluntad del Señor. Y eso lo podemos decir aquellos que realmente ya estamos experimentando el nuevo nacimiento y estamos experimentando el mover del Señor en nuestras vidas. Dice el verso 26, porque fueron hallados en mi pueblo personas malvadas, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar a los hombres. Y podemos leer un poquito más el verso 27, justamente que hablábamos recién del robo, de la picardía, porque dice el verso 27, como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Obviamente, estaban robando, estaban estafando, estaban mintiendo, se estaban haciendo ricos a costa de, obviamente, enseñorearse del pueblo y de no hacer las cosas correctamente como el Señor manda en su palabra. Veamos también Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31, versículo 27. Estamos viendo entonces en esta mañana que hay un pueblo que parece pueblo, pero no lo es. Es un pueblo rebelde, es un pueblo contradictor, es un pueblo que contradice las ordenanzas del Señor, es un pueblo opositor, es un pueblo anticristo prácticamente. Deuteronomio 31, 27, ya Moisés en su despedida, Deuteronomio capítulo 31, versículo 27, dice, porque yo conozco tu rebelión, dice Moisés. Deuteronomio 31, 27. Todo siervo de Dios es un verdadero siervo de Dios, sabe con qué gente está tratando. Y hermano, yo creo que hay algo que cansa al Señor, ya seguimos leyendo. Yo suelo escuchar la mayoría de las veces que la gente dice, y yo soy así. ¿Cuántas justificaciones? Y no te hablo del nuevito que recién está entrando, sino de los que tienen tiempo escuchando la palabra, pero entra por un oído y sale por la otra. Y te dicen, yo soy así, y viven justificándose, y te viven diciendo, no lo quise hacer, no lo quise hacer, no lo quise hacer. Hermano, nos viste cara de demasiado tontos. Obviamente que lo quisiste hacer. Obviamente que lo quisiste hacer. Robaste 20 veces, robaste 50 veces, mentiste 200 veces. Y me querés venir a decir así a mí y sobre todo al Señor que no lo quisiste hacer. Hermanos, no vamos a salir nunca adelante hasta que no nos reconozcamos delante de la presencia del Señor. No podemos vivir toda la vida evangélica cristiana diciendo soy débil. El débil diga fuerte soy en el Señor. Entró en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu que ordena todas las cosas, que ordenar en su camino demostraré la salvación. Entró algo muy poderoso en nuestra vida, o no entró todavía. ¿O quién está viviendo dentro tuyo, el diablo o el Señor Jesucristo? Ay, pastor, es muy fuerte, de esa manera no se debe predicar. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que no se debe predicar de esta manera? Moisés dijo, elija el camino de la vida o el camino de la muerte. Verso 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Y aquí, que aún viviendo yo con ustedes hoy, son rebeldes a Yahweh. 40 años, hermano, Moisés con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Moisés tenía razón. El Señor le estaba mostrando que el pueblo de Israel, aún las siguientes generaciones, iban a ser más rebeldes todavía. Pero Pastor Chimele, usted está desanimando con esto. ¿Le parece? La verdad nos hará libre. Obviamente que no es muy fácil de digerir todo esto. Tenemos que cumplir el propósito del Señor. Yo voy a poner como ejemplo, hermano, porque no voy a poner a otro, voy a poner yo como ejemplo.
Y usted dirá, pastor Chimera, ¿usted qué clase de gente pastorea? ¿Gente rebelde? Alguno que otro que está queriendo cambiar, gente rebelde. ¡Wow! Mire, la gente rebelde es muy fiel, se congrega. ¿Usted sabía que los rebeldes se congregan? Vienen a ver si el pastor Domínguez está vivo, si el pastor Chimera regresó a la Argentina. La gente rebelde se congrega, yo lo veo, hermano. Y qué triste que alguien se congregue de por vida con una actitud de rebelión, porque la Biblia dice ascuas de fuego sobre su cabeza, carbones encendidos de juicio sobre su cabeza. Nosotros tenemos que tomar muy en serio la responsabilidad de congregarnos y la responsabilidad a la hora de escuchar la palabra. No es ir voy a un cultito más. ¿Sabe que estoy aburrido y voy a ir al culto? Para desestresarme, salir de casa. Hermano, hay una responsabilidad que tenemos cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que escuchamos la voz del Señor. Moisés no era un tonto, hermano. Y hoy, al pequeño remanente, escúcheme bien lo que voy a decir, al pequeño remanente de verdaderos siervos, porque ya no quedan muchos verdaderos siervos. No, pero pastor, los otros días se reunieron en tal convención. No quedan demasiados verdaderos siervos. Ha quedado un pequeño remanente, mi querido. Y ese pequeño remanente, mi hermano, tiene que lidiar todavía con un pueblo rebelde. De gracias a Dios como siervos del Señor, porque tenemos que seguir hasta el final, pase lo que pase. Pase lo que pase, tenemos que seguir dando la palabra. Si el pueblo es rebelde, va a tener que seguir escuchando la palabra para que en algún momento sea quebrantada esa persona. Sigamos viendo en el libro de Isaías, capítulo 65. Libro de Isaías, capítulo 65, gloria al Señor, versículo 2 y 3. 65, versículos 2 y 3. Cuánta unción había en la vida de Moisés, y cuánto amor también, y cuánta mansedumbre, porque dice que era el hombre más manso y humilde de su tiempo. Siempre hubo un remanente, estaba Josué, estaba Caleb, estaban algunos más que tenían un espíritu diferente, dice la palabra del Señor, que querían ser obedientes, pero la gran mayoría, lastimosamente, tenía un corazón completamente endurecido. Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día. Esta palabra la usa Pablo después en Romanos. Todo el día a un pueblo rebelde. ¿Se imagina esto? Yo no conozco su vida, pero conozco la vida de otros. Espero que le hayan salido bien al menos sus hijos. Siempre hay una etapa, obviamente, de rebelión, ¿no? Pero ¿cuántos padres terminan desgastados porque están lidiando todo el tiempo con hijos rebeldes, hijos rebeldes, hijos rebeldes? Usted le dice una cosa y yo hacen otra, le dice una cosa y yo hacen otra. Y no vaya a creer que esto pasa en la casa del Señor, ¿verdad? Que el pastor viene con la mejor buena voluntad, le da un buen consejo, le da la enseñanza, le da la palabra de Dios. Usted sale de este lugar y dice, la verdad que no me agradó mucho lo que me dijo el pastor. Pero si lo que te dijo el pastor está de acuerdo con la palabra, te conviene. Nos conviene obedecer al Señor. En la obediencia hay bendición, en la desobediencia hay maldición. Entendí que Pablo todo el día un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Pastor Jiménez, yo tengo mis pensamientos, tengo mis ideas. Hermano, hay un solo pensamiento que tenemos que seguir, la mente de Cristo. La mente de Cristo tenemos que tener cada uno de nosotros. Dice el verso 3, pueblo que mi rostro me provoca de continuo a la ira. Un pueblo rebelde provoca al Señor.
¿Qué estaban haciendo en aquel momento? Sacrificando muertos, quemando incienso sobre ladrillos. Obviamente habla de la idolatría, del paganismo, que hoy está de otra manera dentro de la casa del Señor. Hay mucho ego, hay mucho orgullo, hay una autoidolatría. Seguimos un evangelio, como dije al principio, falso. Esto lo dice Pablo en Gálatas capítulo 1, mire, no lo busque. Él siempre dice en Gálatas 1, estoy asombrado de que tan pronto estén desertando de aquel que nos llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Pablo mismo, hace 2000 años atrás, veía también, no solamente Moisés, a un pueblo rebelde. Seguramente a conciervos que también eran rebeldes, que querían seguir el camino de la mentira, y el camino de la mentira es el camino de Satanás. Hay dos caminos, hermano: la luz o las tinieblas, la vida o la muerte, la obediencia o la desobediencia. Que el Señor nos ayude. Sigamos viendo la palabra de Dios ahí mismo en Isaías capítulo 63, un poquito más atrás. Isaías capítulo 63. Gloria a Dios. Versículos 9 y 10. Podemos leerlo de noche, donde el Señor toma al pueblo de Israel. Parecían ser como un pueblo que no mentía, pero cuando vemos el contexto vemos que el pueblo de Israel comienza a desviarse. Isaías 63:8, porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Obviamente el Señor es nuestro Salvador, pero estamos hablando también de que muchos están desertando. Empezaron bien, pero están terminando mal. Pablo mismo dice en el libro de Gálatas, comenzaron en el Espíritu, y cuando uno comienza en el Espíritu deja la mentira, obviamente, pero terminaron en la carne, o como dice la carta de Pedro, como el perro vuelve a su vómito, muchos volvieron hacia atrás y retrocedieron. En el verso 9 dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió. Está hablando de la historia de Israel como el ángel del Señor, que es una teofanía de Yeshua en el Antiguo Testamento, estaba pendiente de ellos y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Versículo 10, mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu. Con lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hasta ahí la escritura. Qué tremendo, hermano, qué ingratos que somos. El Señor te redime, el Señor tiene clemencia, el Señor te salva, el Señor te manifiesta su amor, el Señor te levanta, pero en algún momento volvemos hacia atrás. Marque para leer luego en su casa, Jueces capítulo 10, verso 9 en adelante. Dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Eso está en la primera parte que estamos enseñando de buscar la liberación. ¿Se dan cuenta, hermano? Vamos por acá, vamos por allá, por el libro de Jueces, por el libro de Isaías, por el libro de Jeremías, y encontramos generalmente la misma película, que una gran mayoría del pueblo del Señor decide volver hacia atrás. Yo les amo, hermano, vamos a este lugar hace fácilmente, no recuerdo, pero deben ser 23 años seguro que vengo a este lugar. Por la vida del pastor Velázquez y la gracia que ahora me ofrece el Señor al pastor Domínguez. ¿Cuánta gente ha pasado por este lugar? Pastor Domínguez está hace bastante tiempo también acá, ¿no? Capaz que él sabe mucho mejor dónde está. Por lo que está pasando. ¿Cuánta gente, hermano? Y este lugar tiene el pastor, desde que lo fundó el pastor Velázquez. ¿Cuánto tiene este lugar? 30 años, tal vez. 30 años. ¿Saben que tendríamos que estar ya tirando las paredes, hermano? Pero esto no es para que se sientan mal, no es que está pasando acá solamente. No es que está pasando acá. Y alguna que otra iglesia tiene un muy lindo avivamiento. Está pasando que el pueblo se revela. El pueblo anda buscando otra cobertura. Pastor Gustavo no me agrada demasiado, el pastor Domínguez tampoco te agrada. Yo tengo una voz así, no más aguerrida.
vida. Pero cuidado que el pastor Domínguez suavecito también te puede decir las cosas como tienen que ser. El punto no está en que él hable bajo o yo hable alto. El punto está que te molesta la verdad. Y ante eso no podemos hacer nada. Ante eso no podemos hacer nada. Y nos quedaremos, entraremos 8 al arca. Y bueno, entraremos 8 al arca. Y entrarán más animales y tendremos más comunión con los animales. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Veamos también un poquito más, hermano, unos 3, 4. Vamos al libro de Oseas, que es bastante picante también para bien, obviamente. Oseas, capítulo 7. Oseas también está hablando de las 10 tribus del norte, en primer lugar, que fueron destruidas. Primero el reino del norte, después el reino del sur. Los dos reinos, o el reino de Israel, en una forma completa, fueron apóstatas. Oseas capítulo 7, versículo 3. Ay de ellos porque se apartaron de mí. ¿Por qué tú te vas a apartar de una persona? Nos apartamos del Señor. Y cuando ves a un verdadero siervo del Señor, le saluda de lejos. ¿Por qué te apartas de una persona que tiene el Espíritu del Señor? ¿Por qué te apartas de una congregación donde se ministra la sana doctrina? Obviamente porque tenés otras intenciones. Obviamente porque querés, como leíamos al principio en Isaías 30, añadir pecado a pecado y que nadie te moleste, que nadie te exhorte, que nadie te moleste. A mí no me gusta este ministerio, porque siempre nos están enmarcando, pero hermano, es para el bien de nuestras almas. Porque nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Yo quiero libertad para robar, quiero libertad para mentir y quiero que Dios me bendiga. Está muy lejos de la realidad espiritual, mi querido hermano. Como leíamos en Jeremías, Dios va a cortar la lluvia temprana y la tardía. Algo va a hacer el Señor. Porque te ama. Porque te quiere salvar. Pero aún hemos visto que el Señor puso la confianza en el pueblo de Israel. Hubo un tiempo que no mintieron, hubo un tiempo que estuvieron bajo su cobertura, pero también rápidamente salieron de esa cobertura. Una de las materias más difíciles, pero no imposible, obviamente, de vivir es permanecer, hermano. Porque algunos vienen saltando una pata, yo acepté al Señor, hace una semana me congrego, la semana que viene hay que seguir siendo fiel al Señor, el año que viene hay que seguir siendo fiel al Señor, en medio de la lucha, de las tribulaciones, hay que seguir siendo fiel al Señor, y eso es lo que no estamos viendo demasiado. O sea, 7:13, se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí. Está hablando que fueron comprados a precio de sangre y ellos hablaron mentiras contra mí. No voy a entrar en toda esta doctrina que ustedes me han escuchado, pero la podemos repasar en cualquier momento. Hebreos 10:26 en adelante, ¿verdad? Los que pisotean la sangre del Cordero. Es un tema que el Señor me ha dado muchas veces de ministrar, porque la gente dice, bueno, tengo la Biblia en mis manos, me congrego, salvo siempre salvo. No, hermano, hay que permanecer en la verdad. Yo venía diciendo, ¿por qué el diablo es diablo, hermano? ¿Por qué el diablo es el diablo? Y eso lo puede ver en Juan capítulo 8. Porque el diablo no permaneció en la verdad. ¿Cómo sabemos que alguien se convierte en un hijo del diablo? Porque no permanece en la verdad. Y al no permanecer en la verdad, como dice Juan, sigue practicando el pecado como el diablo. Entonces el que practica el pecado es hijo del diablo, tiene la esencia del diablo. Dice acá, vendrá destrucción. Siempre la rebelión trae consecuencias. Algún tipo de sacudimiento va a venir de parte del Señor. En el mismo libro, capítulo 11, permítame unos 2 o 3 capítulos más. O sea, capítulo 11, versículo 7. Estuve en una congregación y aunque no lo creas, soy de carne y hueso, necesito de ánimo.
Qué lindo, ¿no? Cuando entré, agradezco por la hermana, por los hermanos, lo extrañamos, Pastor Chimel, te da algo de ánimo, ¿no? Pues soy un ser humano, cuidado, no soy un androide, Y siempre el Señor se encarga, en medio de que no es un ministerio fácil de que alguien siempre te da un poquitito de algo, ¿no? En una congregación allí en Buenos Aires, después de otro mensaje nuevamente exhortativo, se acerca alguien ahí mientras estoy con la librería, las cartillas. Le pregunté cuánto tiempo tenía. Bueno, en realidad me estoy afirmando ahora y creo que el año pasado cuando estuve por allá algún mensaje exhortativo también le ayudó a interesarse, estaba en concubinato, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, no, lo digo con mucho amor, ¿verdad? Dije al principio no soy evangelista, ¿verdad? Pero bueno, si el Señor me quiere usar para levantar un paralítico también, no estoy acá dispuesto. Pero en este ministerio sí una señal muy fuerte que se me acercan todas las personas que están con adulterio, fornicación, concubinato. Y creo que el Señor ha levantado a este ministerio también para poder ordenar estas cosas. Recuerdo una iglesia en Paraguay hace algunos años, no muchos años, gente de años que se congregaba, cuando hablé de esto se asustaron, me agarraron en la calle, pero nosotros estamos concubinados, ¿verdad? Hasta el pastor, los hermanos, parece que se despertaron con esa palabra que traje de parte del Señor. A la semana juntaron la ofrenda, se vinieron a casar al altar. Gloria a Dios, porque no querían la ira de Dios. El Señor sigue haciendo. ¿No? Y en esta iglesia estoy hablando, ¿no? Yo le digo, sí, el ministerio, hablo con esta persona un poco difícil, a veces nuestra vida un poco solitaria. Y me dio tanto ánimo porque esta persona dijo, no, Pastor Chimel, lo que usted predica es la verdad. Aleluya, dije al fin uno. Qué bendición, hermano, que haya gente que ame la palabra, que valore la palabra. Fíjese que aún Yeshua, en Juan 6:60 en adelante, tuvo que soportar que los discípulos, el grupo de los 70, volvieron atrás. Y los 12 estaban ahí. Y el Señor le dijo, ¿quién dice ustedes? También váyanse, ¿verdad? Pero yo no voy a cambiar este mensaje porque le decían, dura es esta palabra, se traduce en tu manera de hablar, es un poco fuerte, ¿verdad? Pero el Señor no cambió de ninguna manera el mensaje. Dice Oseas 11:7, entre tanto mi pueblo está adherido. ¿Viste cuando se te pega algo feo? Yo muchas veces voy caminando, una de las cosas no, se te pegan los chicles, ¿no? Está adherido. Qué triste, ¿no? Que en la iglesia muchos pegan el chicle debajo del asiento, ¿no? Después hay que sacarlo, cuánta maldad. Bueno, acá está hablando de otra cosa. Los profetas hablan la verdad siempre. Está adherido a la rebelión contra mí, a la rebelión contra el Señor. Hermano, no estamos hablando del grupo de la esquina, del Tumbanda, del Gauchito Gil. Estamos hablando de un pueblo que tuvo la oportunidad de recibir la verdad y le dio la espalda al Señor. Aunque me llama del Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esto tiene mucha relación con Mateo 7, ¿verdad? Y con Lucas en un momento que dice, me llaman Señor, Señor, pero no quieren hacer mi voluntad. Era lo que compartía la hermana al principio. Venimos por los panes y por las peces, te amamos, Señor. Pero si podés hacer milagros para que no tenga que ir a trabajar mañana a la mañana, mejor. Si ponés asado en el congelador todos los santos días, seguramente te voy a alabar, pero esa no es la intención. Los milagros obviamente acontecen en algún momento, hermano, pero en la tierra todavía 6 días trabajarás y 1 descansarás. Aleluya, gloria a su nombre. Entonces, hermano, nos rebelamos al querer cambiar las cosas que Dios ha establecido. Mi pueblo
Qué fuerte habrá sido para el Eterno, cuánto habrá contristado. De hecho, lo leíamos en Isaías: contristaron mi Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos adheridos, pegados todo el tiempo a la rebelión. Qué lindo que fuera diferente, que estemos adheridos todo el tiempo a querer hacer la voluntad del Señor, a santificarlo, a prepararlo para servir al Señor mucho más. Libro de Miqueas, capítulo 3, verso 8. Libro de Miqueas, estamos mucho con los profetas menores, eso algunos evangélicos los pone un poco nerviosos. Miqueas 3:8. Me decían algunos siervos amigos en Buenos Aires, invitaron a gente muy conocida, no voy a dar nombres, del exterior. Hay mucha gente diciendo, hermano, desde el púlpito, atrevidamente, el Antiguo Testamento ya pasó. Bueno, si alguien llega a morder ese anzuelo, a mí no me invitan nunca más, ¿verdad? Porque soy uno de los que comparte toda la Biblia, pero muchos textos, obviamente, del Antiguo Testamento que siguen vigentes, ¿verdad? Hablaba con algunos amigos que se procuran mantener movimientos grandes, hermanos. Yo los sigo por internet para ver en qué onda andan. Han cambiado muchísimo, hermano. Ya perdieron la base de la buena doctrina. Se están modernizando y modernizando. Escúcheme bien, Dios no se moderniza. ¿O qué me va a decir? Que si Dios estuviera en la tierra, hoy aquí en Buenos Aires o en Asunción, seguramente Él se haría un tremendo tatuaje. Por favor, hermano. A ver, si viniste así del mundo, claro, que el Señor te perdone. Qué lindo, ¿no? Hay un jugador, que no sé si es creyente, creo que no, Julián Álvarez, que te dice: che, no te tatuaste, porque todo el mundo se tatúa. Por lo menos tiene esa sana costumbre, ¿no? Que le habrá enseñado su familia. El tatuaje, aparte de que trae problemas de salud, porque eso ya está comprobado, ¿no? La gente se sigue tatuando. Pero aparte, hermano, es hacer algo incorrecto, es poner en tu cuerpo algo que al Señor obviamente no agrada. ¿Y cuántas cosas hacía? No, si el Señor estuviera en la tierra, Él se pondría un arma acá y un arma acá y una... Por favor, hermano. Ustedes mordieron el anzuelo de que Dios se moderniza. No, Él sería homosexual, como lo quiere presentar Hollywood. Nada más lejos de la realidad. No, se haría un peinado punk. No, obviamente que no. Jesucristo sigue siendo Jesucristo, gracias a Dios. Y si Él entra en tu vida, te va a enseñar los buenos modales, ¿verdad? Te va a enseñar las cosas buenas para la santidad. Dice entonces Miqueas 3:8: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, otro profeta, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y esto, hermano, lo comparto, como también usted puede conectar casi lo mismo con Isaías 58, para que usted entienda la misión del Señor a través del ministerio, porque muchos dicen: no, usted no puede hablar de esta manera, usted no puede atacar la rebelión. Pero acá dice que el Espíritu del Señor lo tomó a Miqueas para hacer juicio, evaluar la situación y de fuerza, no para condenarlos. Por el momento no era para condenarlos, pero sí era para molestarlos. Y si no recibían la molestación, iban a ser condenados, obviamente, para denunciar. Hay que denunciar, hermano. Usted está en Paraguay y alguien se cuelga ilegalmente a la luz, usted tiene que denunciar. Le roban un auto, usted denuncia. Le están pegando una casa, digamos, no respetando el lindero, hay que denunciar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, si en la vida civil denunciamos situaciones incorrectas, porque hay leyes civiles, obviamente, hay leyes económicas, etcétera, etcétera, ¿cuánto más no vamos a denunciar la rebelión? Pero esta denuncia es para el bien del pueblo del Señor. A veces necesitamos una denuncia para despertarnos, para detenernos
¿Qué es lo que hace la denuncia? Viene la policía, viene la gente y detiene una obra que va a traer un problema, que puede traer una discusión, que puede traer inclusive una muerte, que puede traer un problema si no se está construyendo una forma de vida, se puede caer una estructura. Entonces, la denuncia que nosotros traemos con autoridad, pero con sabiduría y con amor, es para que usted no sea derribado también. Es para que el juicio de Dios no lo termine de destruir completamente. Y por último, hermano, hoy no va a ser demasiado largo, Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12. Si estamos en esa rebelión, qué bueno que podamos arrepentirnos, podamos pedirle perdón al Señor. La sangre del Cordero nos estará limpiando, porque el Señor no viene a buscar un pueblo rebelde. Viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esto va para los niños, esto va para los adolescentes, esto va para los jóvenes. ¿Cuántas veces hemos hablado, no? Ya tenemos la cartilla del noviazgo, casamiento bíblico. ¿Y cuántas veces hay una rebelión total, no? La mayoría de los matrimonios están fracasando. Y hablando de los jóvenes, hermano, hay que esperar el tiempo del Señor, no hay otra. No podemos casarnos con el yugo desigual. La obediencia trae un yugo y la desobediencia trae otro yugo. Ya termino con Ezequiel 12. Hay un yugo que es de bendición, pero hay un yugo que es de maldición. Y si usted se une a la persona incorrecta, eso va a traer, a mí me gusta hablar mucho de esto y no me da el tiempo, una transferencia de espíritus. Por eso la Biblia dice que no podemos poner un yugo desigual. Y va el problema porque usted quiere seguir la santidad y el otro quiere seguir la inmundicia. Y no sea cosa que el que tenga la inmundicia lo influencia a usted para perder la santidad. Y Dios quiera que si hubo un error, el que tiene la influencia de la santidad pueda ser más fuerte y pueda lograr que aquel que tiene la influencia de Satanás se convierta en el Señor, pero eso muchas veces no sucede también. Por eso, hermano, de entrada tenemos que buscar el diseño del Señor. Entonces la obediencia trae el yugo del Señor, es ligera mi carga. Ese yugo es hacer la voluntad del Señor y tendrás descanso y tendrás paz. Pero cuando no tienes descanso y no tienes paz, es porque eres un pueblo rebelde. Es porque tienes la maldición del yugo de Satanás que está gobernando tristemente sobre tu vida. Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. ¡Wow! ¡Qué noticia, ¿no? Para los profetas. Hay que digerir todo esto, ¿no? Tú habitas en medio de un pueblo rebelde, una comunidad rebelde, una congregación rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y no podemos leer todo el capítulo. Ezequiel sigue cumpliendo la voluntad de Dios, sigue enseñando, sigue molestando. Lo hacemos con toda pasión, lo hacemos con fe. Y a pesar de que lo hacemos con fe y en obediencia al Señor, tenemos que recordar que cada uno tiene libre albedrío. No todos van a querer volverse al Señor, porque de hecho la Escritura te lo menciona. Son muchos los que siguen el camino ancho que va hacia la perdición. A los pastores, a los consiervos, amigos, a los líderes le digo, y me digo a mí mismo de parte del Señor, sigamos haciendo el trabajo con gozo, con amor, con paciencia, con excelencia, con fidelidad. Es nuestro deber, es nuestro llamado. Obviamente vamos a ver el fruto de la aflicción, como también el Señor lo está viendo y lo proclamó en Isaías 53, pero también vamos a ver muchas veces, y no será nuestra culpa, no será nuestra responsabilidad, que mucha gente va a tomar su decisión de ser parte de un pueblo rebelde, falso y mentiroso. Siempre les digo, léanlo, tarea en la casa, Apocalipsis 19, antes de hablar de la boda del Cordero y que el Señor viene a buscar una iglesia que se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Antes de eso, el Apocalipsis 19 dice que primero
condena a la rabela. A esos integrantes que se salieron del reino del Señor, que se salieron del olivo y que quisieron ser parte de un reino falso. Recuerden que el diablo engendra personas así como es. El diablo también está engendrando un reino paralelo. Está confundiendo, hace creer, esto es una iglesia. No, no es una iglesia. Tenemos que chequear si es realmente una iglesia verdadera, si es un pastor verdadero, si realmente aquí se está predicando el verdadero evangelio o un evangelio completamente adulterado. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a nuestro Padre, los que se puedan poner de pie. Padre, tu nombre sea exaltado por siempre y para siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Señor, que no quede en nosotros ninguna raíz de rebelión, de contradicción, Padre. Queremos estar de tu lado, queremos amar tu verdad, queremos que tu verdad nos siga liberando día tras día, Señor. Renunciamos a rebelarnos contra ti, Señor. Echamos fuera ese espíritu de rebelión, Señor. En el nombre de Jesús, libera nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Libera las congregaciones en este tiempo, Padre, que puedan regresar a la senda de justicia, puedan regresar, Señor, a la cordura, Padre, a la prudencia, a la sabiduría de tu palabra, en el nombre poderoso de Yeshua. Señor, gracias por este alimento, gracias por esta palabra. Señor, que tú sigas sobrando en nuestro interior para convertirnos en verdaderos hijos, Señor, que querramos estar bajo tu cobertura, bajo tu consejo, bajo tu dirección sabia todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Yeshua decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno te bendiga, Pastor Domínguez. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Que Dios nos ayude a no ser rebeldes. Es nuestra tendencia. La tendencia de todo ser humano siempre es al alejarse de Dios. Eso no está en nuestro genes, no está buscar a Dios, sino que es alejarse de Dios. Pero Dios es bueno, es misericordioso y siempre nos está hablando, siempre nos está llamando. Yo te he querido compartir para resumir porque dice el Salmo 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Gloria a Dios, sí, Señor, amén. Dios, por eso siempre nos estamos alentando para que podamos nosotros siempre estar en comunión con Él, siempre podamos estar